Bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo que vivimos en un mundo donde la gente dice falta dinero, ¿no? Falta fuerza, falta oportunidades, falta paz, falta tiempo. Es como que todo falta, parece, ¿no? De nada alcanzara, ¿sí? Pero en el reino de Dios, ¿saben que funciona diferente? Los recursos de Dios nunca se terminan, son ilimitados, ¿sí? En el mundo sí faltan, en el mundo sí se acaban, pero en lo de Dios no se agotan, ¿no? Entonces Dios no depende de la economía, Dios no depende de los políticos, ni del gobierno, ni de la lógica humana, ni de los contactos. Dios no depende de nada, porque Dios es el mismo proveedor. Dios es el mismo que sana, el que restaura, el que levanta. Dios es el que da. Amén. Entonces, hoy vamos a ver 3 recursos, ¿no?, que Dios siempre pone a disposición de nuestras vidas. Y el primero es el recurso de la provisión de Dios, ¿sí? Vamos a leer el Salmos 23, 1, que todos lo conocemos, ¿no? La primera parte nomás. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras vidas siempre. Si Dios es mi pastor, Él no me va a hacer faltar nada. Amén. Entonces, tenemos que saber que Dios no solamente nos sostiene, sino que sostiene vidas. Porque Él nos cuida, ¿sí?, como a su rebaño. Él siempre nos va a alimentar, pero también nos va a cuidar, nos va a sostener y nos va a dar una vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, a veces pensamos nosotros, ¿cómo voy a salir adelante, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para mantener mi casa? ¿Cómo voy a seguir sirviendo en esto si no puedo, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que Dios conoce la necesidad que tenemos. Dios sabe qué es lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, nosotros solamente tenemos que siempre esperar de Él, pedirle a Él. Y de maneras inesperadas que ni nosotros sabemos, Dios va a proveer. Y cuando menos lo pensemos, Dios va a proveer. Fíjense que dice que a Elías lo sostuvo un tiempo con un cuervo. Y dice, ¿cómo? Sí, le llevaba pan y le llevaba carne, lo alimentaba. Dice, ¿cómo pudo ser? Porque era Dios, ¿no? Dios puede proveer de la manera que menos lo esperemos. Entonces decimos, ¿cómo vas a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo vas a hacer para poder sostener mi casa? ¿Cómo voy a hacer para esto y para el otro? No sé, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces tenemos que esperar en Dios y en los momentos que Dios quiera y con las personas que Dios quiera. No con lo que nosotros vemos, no, va a venir de acá, va a venir y empezamos a especular. No, Dios va a hacerlo como Él quiere y cuando Él quiera. Amén. No como nosotros queramos, porque Dios nunca llega tarde. Él lo hace todo a su tiempo. Amén. Yo me acuerdo una vez algo que pasó en la familia, pero muy gracioso fue, ¿no? Porque no teníamos dinero y estábamos casi a fin de mes, faltaba una semana, y de repente nosotros habíamos ido a la casa misma, no, estábamos en la casa misma, creo, y nos íbamos por otro lado y venimos caminando, y de repente a mi señora le vuela un billete y le cae acá. Sí, pero es loco, ¿no? Como si fuera un billete ahora de 10.000, ¿no? O de 20.000. Algo así fue, ¿no? Porque era de 20 pesos en ese momento, ¿no? Que bueno, como si fuera 20.000 que le apareció acá. Y con él, lo agarró. Dijo, ¿alguien se le cayó? ¿Había alguien adelante? ¿Había alguien atrás? No pasó nadie. Apareció el billete así. Y yo decía, bueno, es Dios, porque sabía que estábamos pasando una necesidad, ¿no? Y nosotros confiábamos en Él, nosotros esperamos en Él. Entonces, cuando uno espera en Dios y confía en Dios, Dios ayuda. Como menos te lo esperes. Pero es Dios que ayuda. Nosotros tenemos que saber esperar en Él. Amén. Dice que en el año 30, ¿no? En 1930, los Estados Unidos pasó una crisis muy fuerte. Uno diría, no, pero Estados Unidos nunca pasó crisis. Bueno, en 1930 pasó una crisis muy fuerte y un hombre llamado Thomas Dorsey, que era un congregante de una iglesia, dice que estaban pasando mucha hambre. Ellos estaban como si fueran en las partes de los campos, ¿no? Y dice que empezaron a orar por alimento, no estaban hablando
pidiendo por otra cosa, solamente por alimento, porque no tenían para sostener a sus familias. Y empezaron a orar. Era una pequeña congregación. Y dice que un hombre agricultor fue y se acercó a la iglesia y llevó mucho alimento. Y ellos no sabían por qué. Y le preguntaron, ¿pero por qué traes alimento? No se sentí en mi corazón que tenía que venir a traer este alimento acá en la iglesia, dice. ¿Y quién te dijo? No, yo sentí en mi corazón, dice. Fue Dios que tocó su corazón y lo llevó. Dice que después de eso ellos siguieron orando y que la gente empezaba a llevar alimentos. Y empezaba a llevar ropa, empezaba a llevar recursos que nunca antes los habían llevado, ¿no? Y esa pequeña iglesia empezó a alimentar a toda la población durante meses, ¿no? Si uno lo busca, esto fue un hecho real. Dice ellos, fue el poder de Dios y la oración, ¿no? Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, lo imposible se vuelve posible. Y cuando menos nosotros lo esperamos, y de la manera que nosotros menos esperamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios puede usar personas, oportunidades, cosas que nosotros no esperamos, pero es Dios. Es Dios proveyendo a sus hijos, ¿sí? Dando a sus hijos la provisión. Por eso Dios no depende de la economía del mundo. Dios no depende de las deudas. Dios no depende de lo que va a pasar. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Yo pienso que muchos de nosotros por ahí estamos con desempleo, con deuda, estamos pasando preocupación familiar por la parte económica, ¿no? O incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar de acá a unos meses, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que tenemos a Dios, que es el dueño de todo lo que hay en la tierra y sobre ella. Y Dios no va a desamparar a sus hijos. Dios lo va a sostener y es más, lo va a dar y en abundancia, porque ese es nuestro Dios. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? El segundo recurso que Dios da es la fuerza que proviene de Dios, ¿sí? Y en Isaías 40:31 habla de esto, ¿no? Del recurso que Dios da, sí, que es la fuerza de Dios a nuestras vidas. Dice Isaías 40:31, ¿sí? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Y me gusta porque dice nuevas fuerzas, ¿no? No, te voy a dar un poquito más de lo que ya tenés, no, nueva, te va a dar algo más, ¿sí? Entonces yo sé que muchas veces nosotros no solamente estamos cansados físicamente o espiritualmente, a veces parece que tuvimos un agotamiento, ¿no? Que nos agobia, que no sabemos qué hacer. Bueno, esto es para cada uno de nosotros, ¿sí? Que por ahí estamos luchando, que por ahí estamos esperando, ¿no? Que algo pase para poder descansar o para poder servir o estamos por ahí resistiendo, ¿no? Algo que estamos pasando, pero Dios dice que tiene una nueva fuerza. Y cuando dice una nueva fuerza, es una fuerza nueva que proviene de Dios. No es una fuerza normal, es sobrenatural sobre nuestras vidas. Y cuando viene la fuerza de Dios sobre nuestra vida, quiere decir que Él levanta al caído, ¿sí? Que Él, ¿sí?, sostiene al que no tiene ninguna fuerza, que Él mueve al que está quebrado, que no se puede levantar, y lo levanta, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que viene de parte de Dios. Al que no tiene nada, Dios le da nuevas fuerzas, ¿no? Entonces tenemos que esperar en Dios y Dios nos va a dar esas nuevas fuerzas. Leía, ¿sí?, de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, ¿no? Yo no soy de mirar los Juegos Olímpicos, pero leo mucho para poder entender, ¿no? Dice que un hombre, un atleta, ¿no?, que estaba corriendo, dice que Derek Redmond, dice que corriendo se rompió un músculo de la pierna, se lo rompió, ¿no? Entonces todos cuando vieron esa secuencia pensaron que iba a abandonar la carrera. Pero él dice que siguió, iba como caminando y rengueando, ¿no? Y dijeron, no va a llegar, no va a poder llegar. Entonces dice que el padre que estaba en la tribuna saltó, esquivó a la gente de seguridad y lo abrazó y empezó a ayudarlo para poder llegar a la meta, ¿no? Y pudo lograrlo. Hay fotos, hay videos,
sobre esto, ¿no? Entonces digo, qué bueno, ¿no? Cuando nosotros no podemos seguir, cuando nosotros parece que estamos rotos, que no vamos a poder llegar a la meta, Dios entra a ayudarnos. Así como este padre, ¿no? Que ayudó a su hijo, Dios, que es nuestro Padre, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a abrazar y vamos a poder llegar a la meta. Vamos a poder llegar a aquel objetivo que estábamos anhelando y soñando. Entonces, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere acompañarnos, pero depende de nosotros que creamos que Él nos acompañe, que Él esté con nosotros, que nosotros dejemos que Él esté con nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, yo voy a poder, y pensamos que somos los más fuertes, pero tenemos que decir que somos débiles y somos fuertes en Jesús. Amén. Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, pero sabiendo que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra fortaleza está en Dios. Fíjense, el versículo este decía, ¿no? Que leímos en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tenemos que esperar en Él, no en nosotros, en Él, ¿sí? Si nosotros esperamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas. Y el tercer recurso, ¿sí?, que viene de parte de Dios es la gracia y el poder de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo, ¿sí? Esperen un segundo. Que habla sobre esto. Y está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Este tercer recurso, como decíamos, es la gracia y el poder de Dios, ¿sí? La gracia de Dios es que Dios te da porque Él quiere, como un regalo, ¿no? Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, la gracia de Dios sí se perfecciona en nuestra debilidad, o el poder de Dios en nuestra debilidad. Entonces, muchos de nosotros, ¿no? No nos damos cuenta, ¿sí?, que no somos perfectos, que somos imperfectos, que todos tenemos errores. Fíjense, Moisés era tartamudo, ¿no? Gedeón decía que tenía miedo de ir a hacerlo porque decía que era pobre, que era el más chico y que no estaba preparado para la guerra y tenía miedo, pero Dios lo usó. Pedro, Dios lo usó grandemente y le falló a Jesús, ¿sí? O Pablo, que tenía luchas internas o que perseguía gente, no era perfecto, ¿sí? Entonces, nosotros tampoco somos perfectos, somos imperfectos. Y Dios quiere que reconozcamos que somos imperfectos y que somos débiles, ¿no? Para que nosotros tenemos que saber siempre que dependemos de Dios, que lo mejor es depender de Dios, ¿sí? Que nuestra fortaleza está en Dios y nosotros nos perfeccionamos en Dios. Amén. Entonces, así como ellos, que Dios lo usó grandemente, que eran, sí, imperfectos, eran débiles, Dios los hizo capaces. Entonces, nuestra debilidad Dios la puede usar y la puede hacer una grandeza en nuestra vida, ¿sí? Dice, porque Moisés, que era un tartamudo, Dios lo hizo, ¿sí?, un hombre de palabra, un hombre que podía enseñar, ¿no? Y así con cada uno. Entonces, Dios puede hacer algo grande con nuestras vidas, pero nosotros tenemos que reconocer que todo proviene de Dios, que nuestra fortaleza viene en Dios. Hay un joven, ¿no?, que después, si quieren lo buscan, se llama Kirk Franklin. Kirk Franklin es un norteamericano, ¿no?, que dice que de muy niño empezó
a tocar piano para poder ser músico y siguió capacitándose, ¿no? Para poder seguir creciendo en la música. Pero dice que tuvo como que muchas trabas, no pudo seguir. Es como que no encontraba, ¿no?, su rumbo. Entonces, para no dejar su talento o lo que le gustaba, empezó a dedicar eso que él tenía para Dios. Y cuando empezó a dedicar eso para Dios, lo empezaron a llamar para dirigir coros, para crear nueva música, que es la tradicional, ¿no? Y entonces empezó a crecer musicalmente. Su talento también se exponenció muchísimo. Y fue algo como sobrenatural, ¿no? Se hizo muy conocido. Ahora en día dicen que es como si fuera el rey del pop urbano, ¿sí?, gospel en Estados Unidos y mundialmente también. Tiene premios Grammy, ¿no?, y está nominado casi siempre. Y dice uno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió, ¿no?, de que no tenía éxito, de que no podía conseguir nada y de repente empezó a servir o dedicarle todo lo que él tenía a Dios y empezó a crecer secularmente y cristianamente también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber que en las manos de Dios poco es mucho. Dios potencia todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros se lo dedicamos a Dios, si nosotros se lo dejamos a Dios, si nosotros ponemos nuestros dones en Dios, ¿Dios qué va a hacer? Lo va a multiplicar, lo va a exponenciar, lo va a elevar, ¿sí? Entonces, uno, cuando tiene algo de parte de Dios, no es algo simple, sino es algo poderoso, es grande. Por eso dice, bástate mi gracia, ¿no? Y eso va a ser poder de Dios, ¿sí? Entonces nosotros a veces pensamos, ¿no?, que lo que nosotros tenemos es poco para hacer, o poco para ofrecer, o lo que nosotros somos, que somos por ahí personas que no vamos a poder hacer mucho, o que no vamos a poder servir mucho, o por ahí tenemos miedo, o por ahí también pensamos le fallé a Dios, o por ahí también tenemos luchas como tenía Pablo, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos puede usar grandemente. Dios puede hacer algo grande. Nosotros tenemos que buscar el principio del reino, que es dejar todo en las manos de Dios. Y Dios va a hacer algo grande con nuestra vida, grande con nuestros hijos, grande con nuestra familia. ¿Por qué? Porque es gracia de Dios. Porque Dios quiere solamente. Porque es un regalo de Dios. Entonces, nosotros a veces no medimos, ¿no?, como decía hoy, lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas, ¿sí? Pensamos que no es tan importante, pensamos que no los va a usar Dios tan grande, pero Dios sí quiere usarlos grandemente. Dios quiere hacer algo importante con nuestras vidas. Dios quiere tener esa pequeña gracia en nuestra vida para hacer algo muy grande. Somos herramientas, somos canales de Dios para bendecir a muchos. Amén. Entonces, Dios, ¿sí?, no tiene un fin con sus recursos. Es infinito, no se terminan, no se gastan, no faltan, ¿sí? Los recursos de Dios nunca se agotan, nunca disminuyen. Los recursos de Dios nunca llegan tarde, siempre están para nosotros. Entonces nosotros sabemos que Dios no solamente provee, sino que fortalece y que también transforma nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios hoy está para nosotros, para los que decimos por ahí, no tengo fuerzas, no puedo más, no tengo una salida, no sé cómo hacer, no tengo recursos. Dios te dice hoy, cree en mí, ponelo en mí. Y yo, ¿qué voy a hacer? Te voy a multiplicar. Yo te voy a dar fuerzas nuevas. Yo te voy a levantar. Yo te voy a sostener y yo te voy a dar más de lo que aún esperás. ¿Cuántos lo creen? Dios hoy va a orar. Entonces yo creo que hoy Dios va a dar fuerza al cansado. Dios hoy nos va a sostener más que nunca. Dios hoy, ¿sí?, va a mostrarnos que podemos volver a confiar en Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos ponemos de pie. Vamos.